aspiramos es el proceso histórico venezolano. Proceso histórico del pasado, del presente, que hay que reescribir la historia, pero ese reescribir la historia significa repensar el problema Venezuela. Y pensar y repensar el problema Venezuela quiere decir involucrarnos directamente en el problema de la reconstrucción histórica y también en el aporte para un nuevo país. Un nuevo país que hemos venido soñando, un nuevo país que necesita que aportemos todo en esa construcción. La historia se construye en el tiempo, en el espacio y con los hombres. Y somos los venezolanos en este momento que tenemos que hacer un balance crítico de nuestro devenir histórico, y ese balance crítico nos tiene que llevar a una militancia en la historia del país. Y esa militancia de historia en el país es lo que de alguna manera el doctor Federico Brito Figueroa siempre planteó desde el punto de vista de la historia insurgente. Y la historia insurgente quiere decir una historia que sea capaz de verse a sí misma y reconstruirse a sí misma. Entonces, en ese sentido, pues, una primera parte. El problema que vamos a abordar hoy tiene que ver con las líneas de trabajo, los temas, problemas que el doctor Federico Brito Figueroa, en su quehacer histórico, en su quehacer como maestro y en su quehacer como militante, nos planteó en el posgrado de la Universidad Santa María y indudablemente en lo que venía de la Universidad Central de Venezuela. El tema-problema, construcción y reconstrucción de la historia de la formación de la burguesía en Venezuela, es un problema que atañe a la esencia misma de la historia del país. No se puede hablar de la burguesía, no se puede ver la burguesía, no se puede ver el capital fuera de todo lo que es la síntesis del país. El capital está enclavado en la estructura económica, pero está enclavado en la estructura social e indudablemente está sustentado por la historia política, está sustentado por la dirección política del Estado. En ese sentido, es fundamental comprender la dimensión de la burguesía como una dimensión económica, política, social e indudablemente que llega a las raíces mismas de la historia y la síntesis histórica del país. No podemos ver la burguesía aparte del desarrollo del capital. No podemos ver el desarrollo del capital aparte de lo que es la estructura social. No podemos ver el capital sin la existencia del proletariado. No podemos ver la formación del capital, la acumulación del capital sin un Estado y una política y un marco jurídico que lo permita. Entonces, por eso es la importancia del criterio de totalidad que nos hablaba el doctor Federico Brito Figueroa. Estructura morfológica de la burguesía venezolana. ¿Qué queremos decir con estructura morfológica de la burguesía venezolana? Queremos decir sencillamente que la burguesía se estructura, se conforma a sí misma dentro de un espacio venezolano. Se conforma a sí misma, pero dentro de esa burguesía tenemos que hay diferentes estratos, diferentes niveles, pero además hay diferentes intereses. En algunos momentos hay pugnas, no contradicciones, hay pugnas más no contradicciones. Esas contradicciones las tiene la burguesía con su contrario, que es la clase obrera. Y
y además verla en el periodo 36-45 es el periodo histórico que a nuestro juicio enmarca lo que es el rumbo de Venezuela que hasta este momento ha tenido. El 36 lo llamamos en muchos casos año síntesis porque es el año donde se define, redefine y se direcciona toda la política venezolana que va a asignar el periodo posterior de Venezuela. Yo estoy poniendo las lecturas aquí porque es importante no decirlas tan rápido, sino que las leamos, porque esto requiere indudablemente una reflexión. Entonces, porque ellas entrañan en sí mismas el elemento teórico, conceptual, metodológico del problema. Problema de trabajo. Cuando hablamos de problema de trabajo, estamos hablando de el tema, pero además del tema, el problema. Son dos elementos que van interconectados, pero que es importante tenerlo presente, no como un título, sino como un tema-problema. Comprender con criterio de totalidad estructuralmente la formación de la burguesía venezolana en el tiempo histórico 1936-1945. En su condición fundamental, dueño de los medios de producción, beneficiaria de la plusvalía y su participación en el aparato económico, social y su relación con el Estado. Esta, digamos, enunciado que hemos hecho aquí, contiene en sí mismo elementos que hemos denominado elementos fundamentales para el análisis del problema. Esto es lo que en muchos momentos hemos denominado categoría. ¿Por qué? Y es importante referir cuando hablamos de categoría. La categoría no es una denominación, la categoría no es un nombre, la categoría no es una asignación sin ningún fundamento. La categoría lleva implícito lo que estamos diciendo aquí. Comprender con criterio de totalidad, estructuralmente. ¿Qué queremos decir estructuralmente? En su condición de tiempo y espacio. El tiempo histórico en el cual está enclavada en la formación venezolana. En el tiempo histórico 36-45. En su condición fundamental, dueño de los medios de producción. Cuando decimos dueños de los medios de producción, ¿hacia dónde debe orientarse la investigación? A buscar esos elementos. Estos elementos que le dan precisamente el sentido a la burguesía. Porque no podemos hablar de una burguesía y no evidenciar los fundamentos en los cuales ella se sustenta, que es precisamente esto. Y por otra parte, estamos bien determinados aquí, que es la que se apropia o es la beneficiaria de la plusvalía, ahí está la contradicción fundamental de la burguesía con su contrario, que es el obrero, es el trabajador, es el explotado. Entonces allí tenemos que buscar entonces esa relación. Y su participación en el aparato económico. ¿Por qué su participación en el aparato económico? Porque hay diferentes niveles, hay diferentes áreas donde la burguesía participa. No es igual la participación de la burguesía o de un capital en el área financiera que en el área agrícola. No es igual la explotación minera que la manufactura. Es decir, hay diferentes grados de participación y eso indudablemente
es importante en el desarrollo y en la conceptualización del problema. Y por otra parte, es importante determinar la relación con el Estado. Y no estoy hablando de gobierno, estoy hablando de Estado. Su participación en el Estado, que se puede expresar indudablemente en el lugar que ocupa en las posiciones de gobierno, pero que en las posiciones de gobierno No es que esté representado físicamente, sino que esté representado en las políticas y que esté representado también en las acciones del gobierno. Entonces es bien importante esta definición que hemos puesto aquí, o este elemento de análisis, que es la relación con el Estado. Entonces en esta formulación que hemos hecho está indudablemente expresado la categoría burguesía. Está la categoría burguesía. ¿Por qué la categoría burguesía? Primero, su papel en el proceso productivo. Segundo, su relación con el Estado. Y en tercer lugar, su relación con la sociedad. Entonces son los elementos, ¿verdad?, que a nuestro juicio fundamentan la categoría burguesía. En muchas oportunidades hemos oído una crítica a la utilización de las categorías. En ese sentido, vamos a poner aquí una cita extraída de el libro, de la obra, más que libro, de la obra a propósito de las clases sociales en Venezuela, del doctor Federico Brito Figueroa, que consideramos pues que es la síntesis, la obra intelectual del doctor Brito, donde es la reflexión de muchos años y una reflexión teórica, pero que es importante determinar cómo él no las plantea. vamos a leerlas un minutico y las leemos en conjunto. Si volviéramos a escribir sobre el mismo tema, la presentación de sus resultados de la reflexión teórica valorativa sería más flexible. Fíjense bien lo que nos está diciendo allí el doctor Brito. Si volviéramos a escribir sobre lo mismo, los resultados serían más flexibles, los resultados. Pero la conducción metodológica de la investigación permanecería inalterable. En nuestro quehacer profesional como historiador de oficio, antropólogo y sociólogo no apologético, la metodología que utilizamos se deriva de los clásicos del marxismo, sin que esto signifique la traslación mecánica de formulaciones elaboradas con respecto a realidades sociales correspondientes a un diferente tiempo histórico. Una de lo que hemos tenido que enfrentar muchas veces, los que hemos participado pues, de la escuela del pensamiento y de la acción del quehacer histórico del doctor Federico Brito Figueroa, hemos tenido que enfrentarnos muchas veces a eso, y fue la gran lucha del doctor Brito. Fue en muchas circunstancias callado, es decir, en el mejor de los casos callado, en otros atacado de muchas maneras, porque decían que, pero un decir, yo diría que intencional, con mucho saber de lo que decían, que el doctor Brito era que trasladaba mecánicamente las categorías
del marxismo a Venezuela. Él está diciendo aquí, y a nosotros nos parece bien importante que resaltar esta situación. Pero esas formulaciones constituyen una importante referencia teórica e hipótesis de trabajo para avanzar en la comprensión de la sociedad global venezolana, para avanzar en la comprensión. Yo recuerdo que cuando Manuel, el doctor Carrero, hizo la presentación de la cátedra, yo dije que me sumaba pues a la palabra y a las reflexiones del doctor Carrero, y que entendí que su planteamiento fue fundamentalmente la comprensión de la obra del doctor Brito. ¿Qué queremos decir? Y es una palabra, es una categoría que nosotros tomamos y la aprendimos y la comprendimos del doctor Brito, es la comprensión, que es comprender históricamente en la sociedad global. Es algo que es fundamental en el quehacer histórico. El quehacer histórico no es repetir, no es tomar los datos y presentarlos, como decimos nosotros, echar el cuento. Lo que pasó fue esto y esto. No. Y una de las cosas que el doctor Brito siempre nos combatía era cuando decía, voy a demostrar. Aquello le daba de todo. Es decir, no vas a demostrar nada, vas a evidenciar lo que está allí. Y evidenciar eso significa comprender. Yo hago esta similitud con la lectura que hacemos de El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, de Federico Engels. Me imagino eso, es decir, yo me imagino cuando leí por primera vez, y lo sigo leyendo y cada vez lo leeré más, El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, de Federico Engels. Es decir, me imagino viendo desde arriba el movimiento de la sociedad, comprendiendo qué está pasando y cómo está pasando y por qué está pasando y para qué está pasando. Entonces es importantísimo esta comprensión, ¿sí? Comprenderla en su tiempo y en su espacio, en su tiempo histórico. Es el tiempo histórico del pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Porque el pensamiento de los hombres viene de ¿qué? De la propia realidad donde están inmersos. No es lo contrario, le decía yo a un amigo ahora hablando, no es igual. Es decir, no se piensa de acuerdo al tiempo. Nos parecemos más al tiempo que a nuestros propios familiares. Entonces es el tiempo histórico en el cual el doctor Federico Brito Figueroa hizo énfasis, y eso quiso él orientar nuestro quehacer histórico. Ojalá lleguemos, por lo menos yo, en algún momento, pues, a tener la capacidad de comprensión histórica que el doctor Brito nos inculcaba. Estudiando lo concreto en situación concreta nos permite escribir con conocimiento de causa sobre las clases sociales en Venezuela, con la seguridad y el dominio conceptual. El dominio conceptual que se observa en la segunda parte de los cursos. Es decir, en la segunda parte, ¿qué quiere decir? Ella empieza a hablar de las clases sociales en concreto. Entonces, es importante ver que no es una traslación mecánica, no es lo mismo hablar, y en la segunda parte nos describe cómo la evolución del obrero, del trabajador,
no es igual decir trabajador que decir obrero. Pero muchas veces tenemos que decir la pobrecía, porque no podemos englobar diferentes factores. Entonces es importante que nosotros vamos a hacer esto. El propósito de hoy es mostrar unas contribuciones a lo que inicialmente empezamos a realizar con el doctor Brito. De ahí, el propósito también que queremos desarrollar es cómo vamos a conformar un colectivo de investigación que se ocupe de trabajar el problema con criterio de totalidad sobre la formación del capital y no de los capitalistas, del capital y de la burguesía como problema. ¿Por qué como problema? Porque ser como problema es realmente abordarlo en su justa dimensión económica, política, social, cultural. Entonces ese es importante. Él nos dice que cuando tomamos los elementos, la formulación, digamos, teórica, solo como hipótesis de trabajo, nunca como conclusión definitivamente estratificada, y sí como instrumento teórico para aproximarse a la comprensión de la realidad social, que no es estática, sino que está en cambio permanente y en consecuencia siempre es más rica que todo cuanto podemos escribir o decir sobre él. Es lo que decía, la realidad es más rica que la teoría. ¿Por qué? Porque la comprensión de esa realidad es la que va generando las propuestas teóricas. Esta segunda parte, nosotros vamos a hacer una aproximación a lo que puede ser un esquema o un plan de trabajo. Cuando hablamos de criterio de totalidad, debemos tomar en consideración todos los factores, los elementos, las circunstancias, las relaciones que se establecen a las diferentes escalas de nuestra sociedad, como totalidad también. Por eso nosotros planteamos que para estudiar la estructura morfológica de la burguesía venezolana, estamos poniendo un ejemplo 36-45, pero eso es hasta nuestros días. Tenemos que ver el impacto en la economía y la sociedad venezolana en este ejemplo de la Primera, la Segunda Guerra Mundial y la crisis 29-33. ¿Por qué el impacto? Porque precisamente estos elementos, estos factores, estas determinantes políticas y económicas, coadyuvan en el proceso de acumulación de capital y de relaciones políticas a escala mundial. Por eso lo podemos hacer. Indudablemente que la Primera Guerra Mundial tiene un componente especial y tiene unos resultados que esos resultados son el piso, por decirlo de alguna manera muy sencilla, o es la acumulación de fuerza para la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, se potencian, todo el impacto se va a potenciar allí. Y fijémonos en algo que es importante, que cuando uno
o cuando hacemos una relación de este tipo, se nos acumulan una serie de ideas en el mismo momento, porque son hechos que están sucediendo en el mismo momento, pero no les podemos decir todas al mismo momento. No les podemos decir todas porque sería como un poco loco, ¿no? Pero fíjense, el descubrimiento y la aparición y la explotación del petróleo en Venezuela la ubica precisamente en este contexto. No es lo mismo Venezuela con la aparición del petróleo que Costa Rica en un momento determinado. ¿Entienden? Es decir, eso. ¿Por qué el petróleo juega un papel fundamental en la geopolítica de este contexto? Y es además, el petróleo juega un elemento geopolítico, un elemento diferenciador en la política y el accionar económico de Venezuela. Nosotros hablamos de la renta petrolera, la renta, del rentismo, pero lo decimos así como una letanía, sin profundizar, sin comprender, sin analizar, sin valorar realmente el petróleo en la vida venezolana. Lo vemos muchas veces, el petróleo en la vida venezolana, muchas veces uno consigue un artículo, lo ve por aquí, lo ve por allá, pero referido únicamente al hecho económico. Pero y el hecho de la estructuración de la sociedad misma, de la mentalidad, que no de la cultura. Yo tengo una amiga que se llama la doctora Aura Rusa, que siempre nosotras nos empeñamos en combatir. Eso es la cultura de la dependencia, es la cultura de la corrupción, es la cultura... No. ¿Entendés? Vamos por partes. Eso es una cosa, le quitamos la carga que tiene esos elementos cuando decimos en la cultura, porque la cultura es toda la creación del hombre. La cultura es buena, no es mala. La cultura de la corrupción entonces tampoco es mala. Y la cultura de la dependencia tampoco es mala. Y la cultura digamos, del soborno, sí. No, es la mentalidad. Es eso, que es la deformación realmente de lo que es la cultura. Entonces, eso es importante cuando nosotros, el petróleo, que tiene un peso específico en el desarrollo histórico de nuestro país, un peso específico, no porque nos haya hecho rentistas, no, es que no nos hicimos rentistas, es la manera como las clases dominantes se repartieron la renta petrolera y nos tiraron la migaja. Es así. Entonces hablamos de rentismo, pero como que si la cultura del rentismo no, nos han hecho dependientes de las migajas del Estado. Entonces eso es importante que nosotros lo tomamos en consideración. Pero también es importante que nosotros veamos cómo a partir de la aparición de la extracción del petróleo y de convertir el petróleo en energía, Venezuela se somete, digamos, la voluntad política del país se somete a los grandes intereses mundiales. Eso impacta indudablemente en la sociedad venezolana. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta este elemento sustantivo que estamos aquí. Esto es todo, como hablábamos con Pedro, a quien le damos las gracias por esta oportunidad de convertir esto en una concurrencia de voluntades para un trabajo, digamos, de mayor alcance. Lo primero que tenemos que hacer es discutir